Nuevo iPhone 17 de abril. Dolores Rainbow al habla. Mirad, mis amores, esta es la presentación del nuevo iPhone. ¿Veis lo que hay en el jardín? Exactamente, un arco iris. ¿Qué querrá decir? No es decoración, es una indirecta. Y es que ahí va el secreto. Yo tuve un affaire con Tim Cook cuando era un poquito más joven. Fue breve, pero intenso. Nos conocimos en un Genius Bar. Me dijo, tú tienes mucho almacenamiento emocional. Y ahora míralo, me planta un arco iris en el jardín del Apple Park. ¿Eso qué es? Un mensaje en forma de escultura. Tim, no soy esa chica que se deja seducir tan fácilmente. Llama si quieres algo. Pero no he venido a hablar de mi ex. Pero sí un poquito, porque el iPhone 17 es exactamente eso, un ex que vuelve y te dice que ha cambiado, que ahora tiene titanio reciclado, cámara de 48 megapíxeles y más inteligencia artificial que tú y yo juntas. Aquí va una review sin filtro del nuevo iPhone. Diseño. Pues aquí lo veis, es igual, idéntico. El mismo rectángulo con esquinas más carísimas, ¿sí? Ahora es de titanio, eso sí. ¿Y qué? ¿Me lo puedo comer con arroz? ¿Verdad que no? Batería. ¿Dura más? Un poquito. Como esa relación que reintentaste pensando, igual esta vez sí. Pero no. También acaba en modo bajo consumo. A media tarde. Inteligencia artificial. Ahora predice tus movimientos. Yo abrí la cámara y ya estaba llorando. Me dijo, ¿quieres activar el modo terapia? No, le dije, quiero una batería decente y un precio que no me obligue a venderme el hígado. Cámara. Sí, a ver, la cámara es una locura. Tiene más definición que mis recuerdos reprimidos. Pero a ver, si la vas a usar para grabar a tu gato bostezando en 8K, ¿para qué tanta lente? Precio. Desde 1.399 euracos, cariño, más que el alquiler de mi piso. ¿Y qué me das a cambio? ¿Un cable USB-C? Apple, mi amor, Tim, eso no es un regalo, es lo mínimo después de años vendiéndome el cargador aparte. iPhone Air, fino, delicado, elegante, tan delgado que no cabe una batería decente. Tiene una sola cámara y si quieres llegar al final del día necesitas una batería extra. ¿Os suena? Es como el Ozempic, parece que todo encoge, pero por dentro estás al límite del colapso. El iPhone Air no es un teléfono, es un síntoma de una empresa obsesionada con la delgadez y la estética. Es como esos ex que se ponen en forma después de dejarte. Están buenísimos, pero vacíos. Conclusión. Si tienes un iPhone 14 o 15, ni se te ocurra, nena, ni se te ocurra. Si vienes de un 12 o menos y trabajas en el audiovisual, entonces puede. Pero si eres una persona normal, con trauma financiero, ansiedad funcional y alma sensible, este móvil es un papadinero disfrazado de arcoíris. Este ha sido mi review. Hasta el próximo arcoíris. Chao.